Al haber presentado este proyecto de código monetario con el cual recoge una serie de objetivos encaminados a fortalecer las competencias exclusivas de la función ejecutiva sobre las políticas económicas y monetarias orientadas al fomento de la producción, la redistribución del ingreso, el garantizar la soberanía alimentaria, el buen vivir, regular obviamente a la banca, al sistema financiero y garantizar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, señora Presidenta, debo realizar algunas precisiones que tienen que ver particularmente con el Código Orgánico Integral Penal que entrará en vigencia el 9 de agosto, es decir, de aquí a pocos días. ¿Y por qué es necesario hacer este análisis, señora Presidenta? Porque cuando nosotros desarrollamos el Código Integral Penal, decidimos dejar a un lado la dispersión de una serie de tipos penales y sanciones penales en una gran cantidad de normativas dispersas que lo que hacía era generar impunidad, confusión e inseguridad jurídica. Y hoy se pretende nuevamente, con algunas disposiciones de carácter penal, volver al pasado al incluir en un código monetario disposiciones de carácter penal, lo cual no es procedente, señora Presidenta. Y yo pido al presidente de la Comisión y a los miembros de la Comisión que tomen muy en cuenta las disposiciones a las que me voy a referir. El artículo 17, en la parte final dice que la persona que difunda información reservada será reprimida penalmente bajo el delito de difusión de información de circulación restringida. Se está creando un nuevo delito penal en el Código Monetario. Eso no es procedente, está en contra de lo que establece el artículo 76, número 3 de la Constitución y particularmente del artículo 17 del Código Orgánico Integral Penal, que señala: ámbito material de la ley penal, se considerarán exclusivamente como infracciones penales las tipificadas en este código, en el Código Orgánico Integral Penal. Las acciones u omisiones punibles, las penas o procedimientos penales previstos en otras normas jurídicas no tendrán validez jurídica alguna, salvo en materia de niñez y adolescencia. Sin embargo, señora Presidenta, se crea un nuevo tipo penal a través del artículo 17. Por lo tanto, yo sugiero eliminar la parte final desde donde dice la persona que difunda información reservada, etcétera, etcétera. Asimismo, este argumento tiene que aplicarse para los artículos 40, 41, 146, 241 y la disposición transitoria 32ª. ¿Por qué, señora Presidenta? Porque precisamente en el artículo 40, cuando se habla de los depósitos del sector público, en la parte final se dice: la inobservancia de este artículo será sancionado penalmente como delito de peculado. ¿Cómo es posible que se vuelva a insertar en un cuerpo que no es penal sanciones de carácter penal, rompiendo con el principio de legalidad que establece el 76.3 de la Constitución y el propio 17 del Código Orgánico Integral Penal? En consecuencia, yo lo que sugiero es que se ponga: la inobservancia de este artículo acarreará responsabilidades penales, civiles y administrativas, porque será el fiscal, será el operador de justicia dentro de la instrucción fiscal, dentro de la formulación de cargos, si le acusa de peculado, si lo acusa de enriquecimiento ilícito o cualquier otro tipo de delito, señora Presidenta. En el artículo 41, operaciones financieras del sector público no financiero, en la parte final se vuelve a cometer los mismos errores. La inobservancia de lo dispuesto en este artículo será sancionado penalmente como delito de peculado.
Por favor, yo solicito que se ponga la inobservancia de este artículo acarreará responsabilidades penales, civiles y administrativas, porque previo a la indagación previa a la instrucción fiscal, a la formulación de cargos, el fiscal determinará qué tipo de delito es, pero no se puede aquí anticipar ese tipo de delito. En el 146, prohibición de congelamiento. En la parte de este artículo, ¿qué es lo que dice? La inobservancia de esta prohibición será sancionado penalmente como delito de peculado, conforme a lo dispuesto en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal. Se vuelve a cometer los mismos errores. Hay que poner simplemente que la inobservancia de este artículo acarree responsabilidades penales, civiles o administrativas. En el 241, lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo, de gana se vuelve a redundar cuando esto ya está desarrollado claramente en el Código Integral Penal. En el 275 de los delitos hay que eliminar el último inciso, señora presidenta, que dice: los organismos de control podrán ser parte de las causas que se promuevan por la denuncia efectuada. Los organismos de control se está pidiendo que sean parte procesal. Hay que recordarles que en el artículo 409 del COIP hablamos de la acción penal, que es de carácter público. En el 410 del ejercicio de la acción, el ejercicio público de la acción corresponde a la Fiscalía, sin necesidad de denuncia previa. Y en el 431, la o el denunciante no es parte procesal, pero responderá en los casos de denuncia declarada como maliciosa o temeraria. Es decir, que ya está acá desarrollado en el Código Orgánico Integral Penal. El 276, sanción por actividades no autorizadas. Aquí, ¿qué es lo que dice en la parte final? Y penalmente como delito de captación ilegal de dinero sin perjuicio de la responsabilidad civil. Lo que estamos sugiriendo es que se sustituya esa frase: y penalmente como delito de captación ilegal de dinero sin perjuicio de la responsabilidad civil en la que incurran los infractores. El 347 se habla de notificación. Hay un gran error aquí cuando se dice que los organismos de control, los accionistas, administradores, tengan conocimiento de indicios de la perpetración de un delito, que notifiquen a la Fiscalía. No se trata de notificar, se trata de denunciar. El funcionario que conozca que se está cometiendo o hay la presunción, la sospecha de que se está cometiendo un delito, tiene que denunciar. Así lo dice el artículo 422 del Código Orgánico Integral Penal. La o el servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de la comisión de un presunto delito contra la eficiencia de la administración pública está en la obligación de denunciar. Asimismo, se dice en este artículo que se tiene que dictar las medidas cautelarias necesarias sin notificación previa al cliente. Esto no se puede hacer porque ya está desarrollado en el artículo 520 del Código Orgánico Integral Penal en las reglas generales de las medidas cautelares y de protección. Ya está desarrollado en el Código Orgánico Integral Penal esto, señora presidenta. Por lo tanto, hay que respetar el debido proceso y la seguridad jurídica. En las disposiciones reformatorias y derogatorias, capítulo 1, en el numeral 1, en la 34ª, en el numeral 2 dice, en el artículo 7, incorpórese como miembro del directorio. Eliminar el texto del numeral 2 porque ya está esto incorporado en la ley para reprimir el lavado de activos. En lo que tiene que ver a la disposición transitoria 32ª, esto no podemos permitir que pase, señora presidenta. En una disposición transitoria se quiere crear un delito. Esto es inconcebible. ¿Qué es lo que dice la 32ª? Cuentas públicas, sector público no financiero, en la parte final. La inobservancia de esta disposición será reprimida como delito de peculado. En una transitoria no se puede poner, no se puede crear un tipo penal. Por lo tanto, hay que eliminar el inciso final de este texto que consta en la disposición transitoria. Y en cuanto tiene que ver a las infracciones muy graves,
Las infracciones de los numerales 2 y 13 son delitos de conformidad con el COIP, al que hace referencia el 261. Se está tratando temas que realmente están ya contemplados en el Código Orgánico Integral Penal. Por lo tanto, yo aspiro y espero que el señor presidente de la Comisión recoja estas recomendaciones y evitar que ocurra lo que yo he señalado. Gracias.